Hi, ladies and gentlemen, it's me again. I hope you are all doing okay at home. Welcome to class number 24 of unit number 13, which is called Entertainment. Por ende, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase. Clase número 24. Objectives for today's class. Number one, differentiate the use of the present perfect continuous versus the present perfect simple. Por ejemplo, las diferencias entre decir I have worked, yo he trabajado, right? Versus I have been working, yo he estado trabajando. ¿Cuál de esas opciones será present perfect simple? ¿Y cuál de ellas será continuous? Eso ya lo revisamos semanas atrás. Recuerden que siempre la forma continua va a ser la ing. For that reason, we say, I have been working is the present perfect continuous. Esa es una forma muy simple de diferenciar las ambas estructuralmente, pero ahora la idea es ver los usos de ellas, las diferencias. Number two says reinforce those structures by doing some exercises from the book. Por ende, ahí vamos a reforzar nuevamente tanto la estructura como la función de ellas. So let's continue. Have a look at this picture. It says study this example situation, en la cual ustedes tienen la imagen a la izquierda, en la cual la persona dice, I have been painting my bedroom. Podría agregarle, por ejemplo, all day. I have been painting my bedroom all day. Yo he estado pintando mi habitación todo el día. ¿Ya? Esta es una expresión que le acabo de agregar para que entiendan más o menos para dónde voy. Versus, I have painted my bedroom, que es la persona que está a la derecha, que dice, yo he pintado mi habitación, mi dormitorio. Si se van a la izquierda, nos habla de lo siguiente, lo voy a leer en inglés y después lo traduzco. There is paint on Kate's clothes. She has been painting her bedroom. Has been painting is the present perfect continuous. Por ende, lo que se dice acá es que hay pintura obviamente en las ropas de Kate y ella ha estado pintando la habitación. Ha estado pintando es el present perfect continuous. Y lo importante acá es la descripción abajo. We are thinking of the activity. Y yo la palabra que le voy a agregar acá es duration of the activity, la duración de ella. Eso es lo que se piensa cuando se habla del present perfect continuous. It does not matter whether it has been finished or not. In this example, the activity, in parentheses, painting the bedroom, has not been finished. Por ende, nuevamente, repetir el punto sobre la duración de una actividad, no importa si está terminado o no. Recuerden que yo la semana anterior les hablé que en general el present perfect simple y el continuous son situaciones que comenzaron en el pasado y algunas han terminado y otras no, y otras recientemente lo han hecho. Eso es como a nivel general, pero lo que nos va a diferenciar el continuo del simple es esta palabra, duration of the activity. Alright? En este caso, la actividad, pintar la habitación, no ha sido finalizada, pero eso no es el foco, insisto. Vámonos a la de la derecha, donde dice, her bedroom was green, now it is yellow. She has painted her bedroom. Has painted is the present perfect simple. O sea, su habitación era verde, ahora es amarilla. Ella ha pintado la habitación. Ha pintado es el present perfect simple, en el cual, donde dice allí, here, the important thing is that something has been finished. O sea, lo más importante en este caso del presente perfecto simple es que algo ha sido finalizado, ha sido terminado. El resultado de algo. Has painted is a completed action. Es una acción completa, que es más parecido a lo cuando vemos en el past simple. Como por ejemplo, yo pinté mi habitación. El present perfect simple se acerca más a este. All right? We are interested in the result of the activity, in parentheses, the painted bedroom, not the activity itself. O sea, nuevamente, nosotros estamos más interesados en el resultado de lo que ya ocurrió,
la habitación pintada y no en la duración de la actividad en sí misma. Alright, así que esperando que con esta pequeña introducción hayan diferenciado a grandes rasgos continuous versus simple, nos vamos a ir adentrando justamente en este contenido para darle más profundidad a ello. Let's go to page 117. At the top it says, use both the present perfect continuous and the present perfect simple to talk about actions that began in the past and continue or have consequences in the present. Eso fue lo primero que les había mencionado, o lo que les mencioné antes, ¿cierto? Que ambas se utilizan para situaciones que comenzaron en el pasado y continúan. Podrían haber continuado, perdón, podrían haber terminado o recientemente terminado. But the main difference is that present perfect continuous highlights the duration and continuity of the action, while the present perfect simple highlights the completion of the action and its results. O sea, acá nos habla que la mayor diferencia o la más importante es que el presente perfecto continuo, se me olvidó la palabra highlights, resalta, eso era, la duración y la continuidad de la acción. Mientras que el present perfect simple, en este caso resalta la completación, así lo voy a definir yo, cuando algo se termina de hacer, de la acción y sus resultados. Alright, así que esa es como nuestra primera diferencia. Vámonos por ejemplo a ejemplo, y ahí ustedes van a ir entendiendo when do you use it, when you do not use it, the present perfect continuous. Idea number 1, use the present perfect continuous to talk about an action that began in the past and is still continuing in the present. O sea, acá lo importante son expressions of time. I have been working since 5 o'clock. He estado trabajando desde las 5 de la tarde. Aquí mi énfasis, insisto, es en la duración de la actividad. ¿Ya? Cuando yo quiera hablar de eso, no debo utilizar el presente perfecto simple. O sea, ahí donde dice not, I have worked since 5 o'clock, no significa que esté incorrecto decirlo, ¿ya? Porque nosotros, de hecho, en primero medio vimos ejemplos con since and for y decíamos que eso estaba correcto gramaticalmente. Pero si ahora que ya sabemos cómo utilizar el present perfect continuous, tienes que utilizar ese en vez del anterior. Alright, porque aquí ya se va adentrando más en el campo de cuándo utilizar uno y el otro. Así que en este caso tienes que utilizar el continuous. Next idea says, to talk about an action of a certain duration that has just finished, but has consequences in the present. Acá vamos a hacer una pequeña diferencia entre un result y una consequence. Alright? Lo segundo es que nos dice que hablamos de una acción o la cierta duración que ha ya finalizado, pero que tiene consecuencias en el presente. For example, your eyes are red. Have you been crying? Tus ojos están rojos. Esa es una consecuencia de la pregunta que yo le hago después. ¿Has estado tú llorando? Alright? Así que en este caso se utiliza el present perfect continuous para hablar de esto y no el present perfect simple. Como dice allí, have you cried? ¿Has tú llorado? Ahí, si yo preguntase eso, me estoy enfocando más como en el resultado de eso. Perdón, no en el resultado, sino que en haber terminado una acción. En cambio, esta tiene un link, tiene una consecuencia in the present. That is the important thing. Next idea says, to talk about an action of a certain duration that might have finished or might still be continuing. Acá nos vamos como en el tema de que podría haber finalizado o podría estar continuando. Lo importante que yo les había dicho antes eran expressions of time. All right? For example, they have been fighting all morning. Y le pone el signo de exclamación ahí como para enfatizar justamente que ellos han estado peleando toda la mañana. Ese toda la mañana nos habla de la cierta duración, que podría haber terminado, como dice allí, o
que podría estar continuando. En este caso, sigue continuando, no han terminado de pelear. Por ende, se prefiere utilizar el continuous en vez del present perfect simple, porque allí dice not, they have fought all morning, que se traduciría como ellos han peleado toda la mañana. No tiene tanto sentido como si lo tiene ahora la forma ing. That is important. Next, it says to talk about actions that have been repeated for some time. O sea, para hablar de acciones que han sido repetidas por algún tiempo. Example, we have been phoning every hour to find out if there is any news. O sea, hemos estado llamando cada hora para saber si hay alguna noticia, si hay alguna nueva noticia en este caso. Se enfatiza la acción que es repetida, repeated action. So for that reason you use present perfect continuous. Vamos, sigamos con las diferencias entre ambas. Vámonos al opuesto. Use the present perfect simple. First idea, to talk about an action that is absolutely finished or completed. Aquí vamos con una gran diferencia entre el simple y el continuous. ¿Se acuerdan que en el continuous yo les dije más o menos algunas que comenzaron en el pasado, terminaron, podrían haber terminado o todavía continúan? En cambio, el present perfect simple nos habla de situaciones absolutamente finalizadas o completadas. ¿Ya? Esa es como una gran diferencia en la otra, que es, insisto, se parece más al past simple. ¿Por qué? Fíjense en el ejemplo, dice, we have decided, we are buying the red one. Hemos decidido o decidimos, estamos comprando la roja. A la roja, ¿qué se refiere? A un objeto que tienen que haber mencionado previamente. O sea, ¿qué es lo que nos dice acá? Que no debería decir we have been deciding, o sea, nosotros hemos estado decidiendo. No, eso no se usa, se utiliza el present perfect simple. O podría ser el past simple incluso. Pero esta no es materia de ahora, el past simple. Estamos contrastando continuous versus simple. Second idea, to talk about the results of an action that is completed. O sea, acá hay una gran diferencia entre en el ejemplo de cuando yo les dije resultado diferente a una consecuencia y que en este caso está finalizada. ¿Ya? Una acción que está completada. Cuando yo les daba el ejemplo de llorando, ¿cierto? Es porque probablemente la persona todavía muestra signos de que estaba llorando y por eso sus ojos estaban rojos, ¿cierto? En cambio acá, fíjense, I have tidied your room and made your bed. You can have a rest now if you like. O sea, yo he limpiado ya tu habitación y he hecho tu cama. Están ambas acciones completadas. Ya no hay signos de que la persona continúa haciendo la acción, sino que ya terminó. Esa es una gran diferencia entre este ejemplo y el de Have you been crying, ¿ya? Para que vayan contrastando inmediatamente. Por eso, la persona acá le dice, tú puedes descansar ahora si tú quieres, porque ya está completo, ya está hecho. Y ese es el resultado. En el note dice lo que no se debería decir, o sea, I have been tidying your room and making your bed. No puedo decir eso porque ya la acción debió haber estado completada. Insisto con eso. Después, una de las diferencias muy específicas es cuando nos vamos a los verbos. All right? It says, with verbs that have no continuous form. These are verbs expressing mental activity, emotions, and sensations. And other verbs like have, be, own, etc. Por ende, aquí ya nos vamos netamente a lo gramatical. Cuando aparezcan verbos como los que están allí, have, be, own, que own significa, entre tantos términos como tener algo, poseer algo, ser dueño de algo, más estos verbos que expresan actividades mentales, emotions and sensations, no se utiliza en ing. Alright? ¿Qué quiere decir eso? Váyanse al ejemplo ahí. We have been friends for years. Hemos sido amigos por años. ¿Se podría decir algo como we have been being friends for years? Que es el not que sale abajo. No. A pesar que en español, si yo lo traduzco, podría tener sentido. Decir, nosotros hemos estado siendo amigos por años.
Hasta hace sentido en español, pero no se utiliza, ¿ya? Porque verbos como be no se usan en la forma de present perfect continuous. Esa es la gran razón. El otro ejemplo dice, how long have you owned this car? ¿Por cuánto tiempo, cierto, has tú poseído o ser dueño de este auto? Se utiliza acá el present perfect simple y no el continuo, sino lean el ejemplo. How long have you been owning this car? ¿Por cuánto has estado tú poseyendo o teniendo este auto? Suena de hecho como demasiadas palabras. Es innecesario agregarle tanto. Por ende, en este caso, con esos verbos, voy a dar otros más que encontré en el libro para que sepan específicamente cuáles no se utilizan, porque cuando tengan la prueba, obviamente que me voy a ir a los ejemplos de qué es lo que sí y qué es lo que no. Alright? Así que otros verbos son know, like, believe, be, have, and owe. Ahí a lo menos ya tenemos 2, 4, 6 verbos que no se utilizan en la forma continuous. Alright? Así que vamos al último ejemplo donde dice use the present perfect continuous when talking about temporary situations and the present perfect simple when talking about permanent situations. O sea, palabras claves aquí, la diferencia entre temporary versus permanent. Vámonos a los ejemplos. Dice, she has been helping me in the office this week. Lo que se enfatiza acá es que ella ha estado ayudándome a mí en la oficina esta semana. Algo que usualmente no ocurría. Por ende es temporal. Temporary. Alright? Versus, I have had this office for years. Esta es una situación permanente. He tenido esta oficina por años. No es algo temporal. Y además, acuérdense que por lo que les acabo de decir recién, have no se utiliza en la forma continua. O sea, yo no podría decir, I have been having this office for years. No tiene sentido, ¿cierto? Así que, estimadas y estimados, acá ya tenemos un gran resumen de la página 117 con todas las funciones específicas de cada uno. Cualquier duda o consulta me lo hacen por email. All right? Let's continue. Let's see. Vamos a la de arriba primero. Vamos a aplicar, y vamos a dar más características de esto, y abajo vamos a comparar ejemplos. Arriba dice, we use the continuous, voy a la parte izquierda, to say how long for something that is still happening. O sea, utilizamos el present perfect continuous cuando queramos expresar cosas con how long. Y esto yo también se los había dicho antes. Examples. How long have you been reading that book? Lisa is writing emails. She has been writing emails all morning. They have been playing tennis since 2 o'clock. I'm learning Arabic, but I haven't been learning it very long. O sea, en todas estas situaciones donde se enfatiza la duración o por cuánto se ha hecho algo, se prefiere utilizar el present perfect continuous. All right? Versus, we use the present perfect simple to say how much, how many, or how many times. O sea, cuando hablo de cantidades, ¿cuántas veces? Se utiliza el present perfect simple. Examples. How much of that book have you read? ¿Cuánto en este caso de este libro has tú leído? ¿Ya? No voy a decir en este caso, has tú estado leyendo. No, porque por la expresión how much ya se utiliza simple. Alright? Diferente sería decir lo que está a la izquierda, justamente. How long have you been reading that book? Ahí ustedes van comparando cuándo utilizar uno y el otro. El mismo ejemplo de Lisa says, Lisa is writing emails. She has sent lots of emails this morning. Ahora ya no es el énfasis en el periodo de esto, del this morning, de hecho, sino que la cantidad de emails que ha estado escribiendo. En este caso, lots of them. Next idea, la sobre jugar tenis. They have played tennis 3 times this week. Alright, así que aquí se enfatiza el número de ocasiones en la cual se ha hecho.
I'm learning Arabic, but I haven't learned very much yet. ¿Ya? He estado aprendiendo este idioma, pero no lo he aprendido mucho aún. Ahí se va a la cantidad. All right? No la duración de esta, que está expresado a la izquierda con la expresión very long. Por ende, estimadas y estimados, aquí hay mucho de enfatizar a través de expresiones muy específicas. Y como justamente ustedes, cuando adelantándoles un poquito en qué consiste la prueba, que va a ser un formulario de Google Docs, right? Que va a ser más que nada de desarrollo, porque si hago algo de alternativa, no me puedo confiar en que no vayan a copiarse, ya esa es una idea principal de esto. Por ende, ustedes van a tener que aplicar el contenido, lo que estamos revisando ahora, las estructuras, pero más que nada las funciones. En eso va a ir utilizado la prueba de Google Docs, que sería el 30 de noviembre. Ya. Vamos comparando los ejemplos abajo para que les quede súper clarito y ya vamos terminando esta clase. Abajo dice, compare these examples. My hands are very dirty. I have been repairing my bike. Versus, my bike is okay again. Sorry, my bike is okay again now. I have repaired it. ¿Cuál es el foco de una y cuál es el foco de la otra? En la primera sería las consecuencias en el presente. Mis manos están sucias, ¿ya? Es una consecuencia del estar reparando la bicicleta. He estado reparando mi bicicleta. Fíjense, todavía no ha terminado esa acción. En cambio, como yo les había dicho, al otro lado, ya dice que la bicicleta está bien ahora de nuevo. Yo la he reparado, que sería un sinónimo de yo la reparé. Completed action, ahí se enfatiza en el resultado de la acción y que además el reparar ya ha sido terminado. ¿Cierto? Second example, it says, Joe has been eating too much recently, he should eat less. Versus, somebody has eaten all the chocolates, the box is empty. El foco de la primera, all right, es en este caso la acción repetida. ¿Se acuerdan cuando les dije repeated actions in the past o in the present, in this case, se utiliza el continuo. Yo ha estado comiendo mucho recientemente. Fíjense, se enfatiza la duración de esta y además la repetición de ella. Por eso se utiliza el continuous. Versus, alguien, ha comido todos los chocolates y la caja está vacía. ¿Cuál es el tema acá? Nuevamente, que la acción ya está terminada. Ha comido, significa que la acción ya finalizó y por ende hay un resultado que es la caja está vacía. ¿Ok? Let's continue. It's nice to see you again. What have you been doing since we last met? Es bueno, ¿cierto?, verte a ti de nuevo. ¿Qué has estado tú haciendo desde la última vez que nos vimos o conocimos? Como para ser más estructuralmente. All right? Versus, where's the book I gave you? What have you done with it? O sea, ¿dónde está el libro que te di? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué has hecho con él en este caso? Lo siento, el Spanglish is very difficult, es very difícil. En la de la izquierda, se enfatiza la duración de la acción. ¿Ya? ¿Qué es lo que has estado haciendo desde un periodo de tiempo? ¿No ven? En cambio, en el otro, nuevamente es la acción finalizada. ¿Por qué? Porque estoy preguntando dónde está el libro que te di. Algo que ya terminó. ¿Qué es lo que has hecho con él? ¿Ya? ¿O qué es lo que hiciste? Que es más parecido, insisto, al past simple. Finalmente, el ejemplo, where have you been? Lo voy a leer como pregunta. Where have you been? Have you been playing tennis? ¿Dónde has estado? ¿Has estado tú, para traducirlo bien literal, has estado tú jugando tenis? Enfatizo una acción que comenzó en el pasado y continúa aún. ¿Ya? Versus la segunda, a la derecha, que dice, have you ever played tennis? ¿Has tú alguna vez jugado tenis?
¿Se acuerdan cuando en primero medio veíamos la expresión ever in questions? Que nos preguntaban básicamente cuántas veces, o sea, si alguna acción se ha realizado alguna vez en tu vida. Time experiences, alright? Pero para ir más específicamente, nos pregunta por la cantidad de veces. Primero, si lo has hecho o no, y si no, cuánta cantidad de veces. Por ende, se parece más a la definición de arriba, ¿ya? Insisto, ahí están ejemplos en contexto para que ustedes vean Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Ahora, vámonos a los ejercicios, porque esa es la gracia de esta clase. Recuerden que la semana pasada quedaron planteados, si es que no me equivoco, 4 ejercicios. Hoy día les sumamos 3 más. Por ende, estos 7 ejercicios, los 3 de ahora no les debería tomar mucho tiempo, ambas actividades, todas ellas, serán revisadas o chequeadas. Ahí como dice, November the 2nd in an online class at 15 horas. ¿Ya? Así que los 7 ejercicios van a ser revisados ese día. Vámonos a mostrarles los ejercicios justamente para que aquellos que no tienen libro les saquen una foto. Exercise number 5, page 49, says write sentences with the correct present perfect form of the verbs. All right? Así que ahí ustedes elijan present perfect simple o present perfect continuous y ahí van a responder. Voy a dejar unos segunditos para que puedan tomar la imagen. Next. Mismo ejercicio, page 120, exercise number 3. Circle the correct verb forms. Por ejemplo, number 1 says, he has had or he has been having the same car for at least 10 years. Fíjense la forma en que ya leí esto. ¿Cuál hace sentido? ¿Has had o has been having? Acá la clave es verbos que no tienen forma ing. No les voy a dar la respuesta. Ya, ahí tienen. Sáquenle una foto o paren el video y vámonos a mostrar el último ejercicio. Number 4 says, match the situations with the correct questions. Por ende, ustedes van a ver primero las preguntas abajo de la A a la F y después las van a ir uniendo a las situaciones. Por ejemplo, number 1 says, you see someone who is red-faced and tired. Tú ves a alguien que tiene la cara roja, ¿cierto? Y está cansado. ¿Cuál de las preguntas de la A a la F tú le harías? Ahí ustedes ven ejemplos con present perfect simple y con present perfect continuous. Así que, people, there you go. Now it's your time to do your job. Bye bye. See you next week and have a nice day.